Marx Arriaga Navarro, actual director general de bibliotecas. Para mí la UAM era una fantasía, era un espacio bucólico. Se puede que para algunos que conozcan Iztapalapa dirán que cómo puede ser bucólica la UAM Iztapalapa estando en la Purísima, al lado de la Vicente Guerrero, de la Renovación, de los Frentes. Yo vivía en Texcoco. La primera vez que salí de mi municipio fue hacia la UAM Iztapalapa a estudiar la licenciatura en Letras Hispánicas. Entonces aquello era un mundo mágico, esa universidad. Nunca pensé que iba a tener estudios. Mi abuelo fue campesino, mi padre obrero. Entonces entrar a la universidad fue un sueño para la gente de mi familia, para mi familia. Entonces estaba orgulloso caminar aquí, me sentía especial en aquella época. Nunca pensé que continuaría mis estudios. Yo solo tenía un sueño, que era obtener el título de licenciatura. Lo logré. Gracias a la ayuda del doctor Gustavo Illades, del doctor Alejandro Higashi, del área de literatura, que vieron un poco de potencial en mí, me apoyaron para que continuara mis estudios en maestría, apoyando en el sentido ideológico de animarme a que siguiera mis estudios. Entonces la UAM es un sueño, es una fantasía. Sigo caminando por acá, recuerdo aquella época, recuerdo aquella juventud. Y me llena de alegría ver cómo muchos de los sueños se convirtieron en realidad. Fui licenciado y me convertí en profesor, primero de preparatoria, después de universidad y ahora funcionario público. La UAM sabe a los sándwiches de 2 pesos que se venden en la cafetería, eso sabe. Ese es un buen ejemplo de lo que es la UAM, de esta apertura, de que cualquiera no se necesita formar parte de una élite, de tener abolengo para poder entrar a esta universidad. La Casa Abierta era eso, una casa abierta. Los salones en aquella época como ahora estaban abiertos a cualquier persona que pasara y que quisiera tomar una hora de clase de filosofía, de lingüística, de literatura. Todos podíamos alzar la voz y decir la opinión o el comentario que tenía uno acerca de esos contenidos que se daban en las clases. Entonces era aquello, la democratización de la información, de que no se necesitaba gran esfuerzo para tener ese sándwich. Con solo 2 pesos, en aquella época con 1, podías alimentarte. Igual la UAM te trataba de llevar la educación a todos los sentidos. Entonces cuando pienso en la UAM y cuando pienso en ese sándwich blanco, con mayonesa y queso amarillo y jamón, a eso sabe la educación en la UAM Iztapalapa. La biblioteca era el lugar de lectura, sin duda también los jardines. Siempre había rincones donde poder platicar del texto que estabas leyendo, lo que te había dejado el profesor. Pero el último piso de la biblioteca, el que casi nadie subía por la dificultad o la flojera de subir a las escaleras, siempre estaba ahí vacío y podías ir a sentarte y leer ahí la novela que te habían pedido. Yo utilizaba la biblioteca. Sí, sin duda creo que el principal profesor que me marcó fue el doctor Gustavo Illades, con sus clases sobre narrativa española del siglo de oro y teatro español del siglo de oro. Fue ahí donde tomé la decisión de dedicarme a esos temas como investigador. Pero también el doctor Alejandro Higashi me generó ese apetito por la competencia, por ser el mejor en el área, de no detenerme, de no solo quedarme en la superficie, sino tratar de llegar hasta las últimas consecuencias. Y tal vez diré una tercera persona, aunque podría citar a toda el NAB, el Núcleo Académico Básico de Letras, pero la doctora Nara Araujo, ya fallecida, investigadora fundamental para la maestría en teoría literaria. Ella fue la primera que me enseñó a Cibrik, a Todorov, la manera como se había desarrollado el formalismo, el estructuralismo y los estudios postcoloniales en el mundo occidental, digamos. Entonces ellos 3 me marcaron mi vida. Llego a ser director general de bibliotecas por azares del destino. Primero regresé del país con el título de doctor bajo el brazo. Fui profesor en la Universidad de Iztapalapa, ¿no?, en la Metropolitana, por un trimestre. Después se abrió una plaza en el norte, en Ciudad Juárez, y competí por ella, la gané.
Fui a Juárez, me hice profesor universitario, viví 10 años ahí, generé programas de fomento a la lectura, llegué a ganar un premio estatal de ciencia y tecnología en desarrollo de herramientas para la enseñanza del español en la frontera, y eso me abrió la puerta hacia la Secretaría de Educación Pública para el análisis de los materiales didácticos que se utilizaban en primaria y secundaria. De ahí la transición, la cuarta transformación de este país vio mi trabajo, vio mis ansias por querer cambiar la situación que me rodeaba, y me dio la oportunidad de hacer estados de la cuestión sobre los programas de fomento a la lectura que se habían desarrollado no solo en Ciudad Juárez, sino ahora en todo el país. Entregué el trabajo, empecé con el trabajo de transición en las dependencias centrales, federales, y fue ahí donde el gobierno federal, la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro, pero también presidencia, la doctora Gutiérrez Müller, y el presidente Andrés Manuel, vieron con buenos ojos mi labor y me encargaron el formar parte de la Estrategia Nacional de Lectura. Entonces ese es el encargo, recuperar los espacios de bibliotecas, cargarlos de un valor ideológico en cada una de estas comunidades para que sean reconocidos como uno de los pilares de la educación y de la cultura, y que ello sirva para la construcción de las diferentes identidades de aquellas comunidades. Estar en la UAM no implica vivir en un mundo mágico donde te evadas de la realidad y no te hagas responsable de ella. Estar en la UAM implica tomar conciencia de los problemas que nos aquejan. Entonces yo lo que le pediría a aquellos estudiantes que se están formando es que no pierdan la ilusión, pero que esa ilusión se llene de su realidad y que reconozcan a su comunidad, reconozcan a los otros y trabajen en diálogo, que no generen imposición. Nunca más debemos de estar en sociedades donde haya opresores y oprimidos. Necesitamos una emancipación real del individuo donde cada uno busque su libertad. Entonces le pido a esos estudiantes, busquen su libertad, está ahí, a la vuelta de la esquina.